Buenos días. El día de hoy tendremos nuestro webinar respecto a las medidas tributarias adoptadas mediante la delegación de facultades. Mi nombre es Vanessa Watanabe, soy socia a cargo del área tributaria del estudio Payet. Y en este caso, como les comentaba, vamos a empezar la exposición siendo ya las 9:10 de la mañana, ¿no? Un poco nuestra exposición, a diferencia de la anterior que tuvimos en el mes de abril, que expusimos respecto a las medidas que en ese momento se habían tomado en relación a las prórrogas principalmente. Eh, Ahora vamos a exponer, si recuerdan en esa oportunidad, habíamos comentado que el Congreso había otorgado algunas facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Entonces nuestra exposición se va a basar en ello. Un momento, por favor, porque no estoy pudiendo mover la presentación. Aquí está. Los temas que vamos a desarrollar, como les estaba adelantando, es primero la delegación que se otorgó al Poder Ejecutivo por parte del Congreso. Y posteriormente veremos cuáles esas medidas que finalmente se emitieron, porque a diferencia de otras épocas, no se emitieron todas las normas por las cuales fueron otorgadas estas facultades. Las medidas también pendientes que no fueron incluidas en estas facultades y que en nuestra opinión deberían ser consideradas y evaluadas, tal vez a través de proyectos de ley o en una nueva delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo. Y finalmente otras medidas que no han sido tomadas como parte de esta delegación de facultades, pero que también han ayudado o pretenden ayudar a la reactivación económica durante esta época que todavía seguimos en aislamiento obligatorio, y luego cuando se inicie pues la reactivación que recién ha tomado cierta fuerza en la fase 1 a partir de esta semana, ¿no? Eso es un poco de lo que conversaremos el día de hoy. Respecto a las materias que fueron delegadas 8 temas, ¿no? El uno relacionado a la depreciación acelerada, que sí ha sido emitido un decreto legislativo en ese sentido, que es el 1488. También se pidió delegación para efectos de regular sobre donaciones que se iban a realizar durante este periodo. En ese caso no se ha emitido ningún decreto legislativo y por tanto ya el Poder Ejecutivo no podría regular nada sobre este tema. Por otro lado, también se pidió facultades para modificar lo que se relacionaba al tema del impuesto a la renta en respecto a lo que correspondía a los pagos a cuenta, para que estos pudieran ser suspendidos o reducidos. Eso sí, se emitió un decreto legislativo que fue el 1471. Y luego también se incluyó el tema del arrastre de pérdidas por el año 2020, y aquí sí se llegó a regular la semana pasada, y fue por el decreto legislativo 1481. También había que prorrogar el régimen de recuperación anticipada que se otorgaba a las MIPES, y se dio también esta norma, que fue una de las primeras, que fue el decreto legislativo 1463. Asimismo, también se prorrogó la facultad de SUNAT de tener esta firma digital, de ser un verificador de firma digital, y eso se otorgó también en las primeras normas con el decreto legislativo 1462, y finalmente este fin de semana se emitió el decreto legislativo vinculado al fraccionamiento. Sin embargo, al igual que el tema de las donaciones, quedó pendiente que se emitiera un decreto legislativo relacionado a las modificaciones a los regímenes tributarios del RUS, RER o MIPE. El primer decreto legislativo que se emitió fue el relacionado a la recuperación anticipada, ¿no? Básicamente este régimen, el cual ha sido modificado, no me refiero al régimen de recuperación anticipada general, por así llamarlo de alguna manera, que es el decreto legislativo 973, sino a la ley 30296, que es un régimen específico para las MIPES, ¿no? En este caso, ese régimen vencía el 31 de diciembre del 2020 y por tanto se requería prorrogar su vigencia. En ese sentido, el Poder Ejecutivo pidió las facultades para ello y lo ha prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2023. Por otro lado, se ha ampliado quienes pueden acogerse a este régimen, porque originalmente era solo hasta aquellos contribuyentes que tenían ingresos netos anuales mayores a 300 UITs. Y ahora se ha ampliado a aquellos que tienen un ingreso mayor a 2.500 UITs, que son 10 millones, .7 millones de soles.
Entonces, esto se ha logrado y se cumplió con lo que el Poder Ejecutivo había pedido al Congreso. Un tema que me había olvidado comentarles al principio, disculpen, es que por favor todas las preguntas que tengan sobre esta exposición la hagan en la sección de preguntas y respuestas y no en la parte del chat, y que vamos a pasar al final de nuestra exposición a dar respuesta a ellas, ¿no? Disculpen que no lo había comentado antes. Luego, bueno, una norma que estaba siendo muy esperada fue el decreto legislativo 1471, que se refería a la suspensión y reducción de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Porque en esta crisis era evidente que muchos iban a estar afectados en el tema de sus pagos a cuenta, un tema de liquidez, y además que era claro que por haber cambiado las circunstancias que no se esperaban tener este año 2020, no se iba a obtener al final del año un impuesto a la renta por pagar. Entonces era un tema contradictorio a dar medidas de liquidez que se continuara pagando, realizando estos pagos a cuenta, ¿no? Entonces esta era una norma muy esperada, principalmente, es obvio, por aquellos contribuyentes que no habían sido parte de las prórrogas, de las prórrogas en los cronogramas para las obligaciones mensuales de pagos a cuenta, ¿no? Porque como comentábamos al principio, las primeras normas que se emitieron y que comentamos en un webinar anterior estaban relacionadas a las prórrogas de los cronogramas, en la cual no estaban incluidos todos los contribuyentes. Entonces, era una norma principalmente esperada por aquellos que no habían estado en esa prórroga. Entonces, ¿qué establece este decreto legislativo? ¿Cuál es el beneficio que otorga? Aquí tú puedes suspender o modificar tu coeficiente dependiendo del porcentaje en el cual se hayan reducido tus ingresos, comparando tus ingresos del año 2020 con los ingresos del mismo periodo del año 2019. En este caso nos referimos a los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, la primera regla es, si tú tienes ingresos en el año 2019 por esos periodos, vas a comparar, por ejemplo, el mes de abril del 2020 con el de abril de 2019 y verificarás si hubo una reducción mayor a 30%, menor a 30% o si no hubo ninguna reducción. Si hubo una reducción mayor al 30% en tus ingresos, se genera una suspensión de los pagos del pago a cuenta del mes de abril. Si el ingreso no llegó a una reducción que superaba el 30%, entonces te corresponde una disminución de tu pago a cuenta y aplicar un coeficiente establecido en la norma, que es el 0.5846. Si no hay ninguna reducción, comparando tus ingresos de 2020 con el 2019 en estos periodos, ahí no hay ninguna suspensión ni ninguna modificación y se aplica las reglas que hasta hoy están sujetas a los pagos a cuenta. En el caso que tú en el 2019, esta sociedad o esta empresa, ¿no?, este contribuyente, no tenga ingresos en el 2019 con los cuales hacer esta comparación, se deberá identificar aquel mes de esos periodos del año 2019 donde sí se tuvieron ingresos, y con ese periodo es que se hará esta comparación. Y nuevamente veremos si superan los 30, el 30% de la reducción, si la reducción fue menor al 30 o si no hubo una reducción. Por otro lado, si no tienes ingresos en el 2019, lo vas a comparar estos periodos, ¿no? Siempre estamos mencionando, abril, mayo, junio y julio del 2020, los compararás con enero, febrero del 2020. Si tampoco has tenido ingresos durante esos periodos, ¿no?, en ese caso simplemente ya tu pago a cuenta se disminuirá, ya no tienes no estás en el supuesto de que puedas suspender los pagos, pero sí se disminuirá aplicando este factor del 0.5846, ¿no? Entonces, estas son las reglas que se han establecido para la suspensión o modificación de los pagos a cuenta. Muchos al principio no nos preguntamos, ¿qué pasaba con los periodos de agosto hasta diciembre, ¿no? ¿Por qué no se había hecho una modificación? Y ahí lo que sucede es que el legislador lo que ha preferido es dejar que se aplique la norma general, que ya nos permite a partir de agosto, con los estados financieros de julio, ya se puede modificar o suspender los pagos a cuenta de acuerdo a las reglas generales. Entonces solamente se han modificado aquellos que se requería una modificación porque la norma general no permitía una suspensión o una modificación en estos periodos, y que luego, si todavía esta situación difícil que estamos pasando por el COVID-19 continúa, ya se apliquen las reglas generales de agosto a diciembre. También se emitió el decreto, como habíamos adelantado, el decreto legislativo 1481 en relación al arrastre de pérdidas. En este caso,
Yo creo, o sea, nuestra opinión, ¿no? Es que aquí debió haber sido un poco más generosa la norma en respecto al tema de las pérdidas tributarias, ¿no? Porque aquí el beneficio que se ha otorgado es que aquellas pérdidas que se generen en el año 2020, por las cuales se elige el sistema A, ¿no? El sistema A, recordemos, que es haber generado una pérdida tributaria y tener 4 años, que son los 4 años posteriores a la generación, computados después de la generación de esta pérdida, para compensarla en su totalidad. Vencidos esos 4 años, ya si no pudiste aplicar toda tu pérdida, esta se pierde. Por el año 2020, lo que ha hecho este decreto legislativo es ampliar que no sean 4 años, sino que sean 5, ¿no? Ha dado un año más. En este caso, nosotros consideramos que debió haberse suspendido este límite, ¿no? Porque en verdad no sabemos en cuánto tiempo se va a lograr recuperar la economía, ¿no? Y otorgar un año más en realidad no es mucho beneficio. Más aún cuando sabemos, por lo que se dice, ¿no? Diferentes artículos económicos que analizan la situación del COVID, consideramos que también se debió haber incluido el 2021. Como ustedes habrán leído o visto en diferentes artículos, este tema, luego de una vez levantado, en nuestro caso, el aislamiento social obligatorio, no significa que inmediatamente la economía va a mejorar, ¿no? Esto dice que va a ser un proceso de unos 18 meses por lo menos a que podamos recuperar o reactivarnos, ¿no? Entonces, también, además de que era un plazo corto de solamente darle un año más, también debió haberse incluido la pérdida del 2021, ¿no? Porque es probable que en el año 2021, si estamos hablando que este tema del COVID va a afectar los próximos 18 meses, también se vería afectado el siguiente periodo. Entonces, debería haberse incluido en esta regla, si ya quieres dar una regla de un año más únicamente, haber ampliado también las pérdidas que se generarían el próximo año. Y ya si hubieran sido ya más generosos con los contribuyentes, creo que también deberían haber evaluado cómo mejorar el tratamiento tributario de las pérdidas acumuladas hasta el 2019. ¿A qué me refiero? Que cuando uno hace una evaluación y decide alguno de los sistemas de las pérdidas tributarias, sea el A o el B, uno lo hace tomando una información financiera que tiene la fecha y haciendo unas proyecciones, ¿no? Y considera que, por ejemplo, la pérdida que yo obtuve en el año 2017, 18, ¿no? Que pueden ser las más antiguas, sí las iba a lograr recuperar en los próximos 4 años. Pero en ninguna de nuestras proyecciones, ¿no? Podía estar una pandemia como esta, que ha generado no solo en el Perú, sino en el mundo, una paralización de las actividades económicas, ¿no? Entonces hubiera sido lógico también que nos hubieran permitido aquella pérdida acumulada al 31 de diciembre del 2019, a que si lo considerábamos necesario, modificar también el sistema de pérdidas, el sistema de arrastre de estas pérdidas, ¿no? Porque presupuesto o proyección financiera se pudo haber considerado una situación como la que hoy está, ¿no? Entonces, creemos que esta norma pudo ser un poco más amplia y pudo haber dado a los contribuyentes un mayor beneficio en el uso de esta pérdida tributaria. Por otro lado, otra norma que también fue emitida, ¿no? Y esta es una de las últimas que fue emitida, está lo referido al régimen de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias, ¿no? Aquí un poco se ha tratado de dar mayores beneficios para que los contribuyentes que tienen algún problema de liquidez para cumplir con algunas obligaciones, tanto generadas en este año 2020 como del pasado, puedan acogerse a este régimen con condiciones más beneficiosas, como intereses menores, garantías que se piden por montos mayores que el régimen normal y se pueden acoger diferentes tipos de deudas, ¿no? Sin embargo, también, al igual que en el caso anterior, les vamos a comentar algunos temas que consideramos que se pudieron haber incluido en este régimen para hacerlo un poco más interesante y atractivo para los contribuyentes, ¿no? En primer lugar, este régimen lo que ha establecido es cuáles son las deudas que pueden ser acogidas, pueden ser materia de acogimiento a este régimen, ¿no? Las primero son las deudas, todas las deudas tributarias que son exigibles, ¿no? Y que están pendientes de pago a la fecha del acogimiento. Ese es el requisito principal. Pueden ser relacionadas a tributos internos como a tributos aduaneros, ¿no? Respecto a los tributos internos, puede incluirse también a los pagos a cuenta, ¿no? Que suelen no estar incluidos en ese tipo de regímenes, pero en el caso del año 2020 está vinculado solamente a los periodos de enero, febrero y marzo, ¿no?
del año 2020 en lo que refiere a los pagos a cuenta. ¿Qué deudas no pueden ser acogidas? No pueden ser acogidas aquellas deudas que primero se refieren a tributos retenidos o percibidos, segundo, que sea una deuda concursal, en tercer lugar, que se refiera a algunos recargos que se establecen en la ley de aduanas, ¿no? Por otro lado, los contribuyentes también deben cumplir con ciertos requisitos para poder acogerse al régimen, ¿no? El primero es obviamente que esté inscrito en el RUC, segundo, que haya cumplido con presentar sus declaraciones juradas mensuales del Impuesto General a las Ventas, del IGB, ¿no? Y de los pagos a cuenta, ¿no? Adicionalmente, que haya una reducción en sus ingresos, hacen una comparación muy similar a la que acabamos de compartir relacionado al tema de los pagos a cuenta. Adicionalmente, se le pide también que no tenga en su cuenta de detracciones más del 5% de una UIT en su cuenta de detracciones antes del acogimiento, ¿no? Y también se señala qué sujetos no están comprendidos o están excluidos de este régimen, ¿no? Los excluidos son aquellos que tengan, aquellos primero que el contribuyente o el representante de este contribuyente, si es una persona jurídica, tenga alguna sentencia firme, ¿no? Respecto a tributos aduaneros o tributos, a sentencias relacionadas contra todos los delitos tributarios, ¿no? Entonces, esto no pueden incluirse o acogerse a este régimen de fraccionamiento y aplazamiento de deuda tributaria. Los plazos máximos siguen siendo, en el tema de aplazamiento, 6 meses, en aplazamiento más fraccionamiento un total de 36, y solamente fraccionamiento 36 meses. En este caso, tiene un beneficio de que la tasa de interés es menor que el régimen que vigente hasta la fecha, que establecía el 80% de la TIM. Hoy lo que la norma señala es que el interés sería de 40% de la TIM, ¿no? Las cuotas mensuales serían cuotas iguales y que tienen vencimiento el último día hábil de cada mes, ¿no? Y que es muy parecido a como actualmente tiene el régimen. ¿Cómo te acoges al régimen? Este régimen te vas a poder acoger de acuerdo a las condiciones que establezca la SUNAT en una resolución de superintendencia que aún está pendiente de emitirse, y al igual que los regímenes anteriores, tú vas a perder el fraccionamiento y el aplazamiento si incumples el pago de 2 cuotas de manera continua. En cuanto a las garantías, tienes que otorgar garantías, que son las cartas fianzas o hipotecas de primer orden, por deudas mayores a 120 UITs. Aquí hay que tener claro que cuando tú presentas una solicitud de acogimiento, vas a presentar una solicitud por cada tipo de deuda. Si se trata de salud, todas las deudas de salud van a formar parte de una solicitud. Si se trata de deudas de tributos que administra el Tesoro Público, esas también se presentarán de una forma independiente. Respecto a los pagos a cuenta, también, y las aduaneras también. Se tienen que agrupar en estos diferentes 4 solicitudes, por así decirlo, si son diferentes tipos de deuda tributaria. Y respecto a esa, en conjunto es que se va a sumar las 120 UITs para el otorgamiento de las garantías. ¿Qué sucede? En las deudas que se pueden acoger están incluidas las deudas que hoy están en litigio, sea ante SUNAT, en un reclamo, apelación ante el Tribunal Fiscal, o que se encuentren en el Poder Judicial discutiendo en un amparo o en una acción contenciosa administrativa. Todas estas pueden ser acogidas al régimen. Una vez que te has acogido al régimen, esto será informado por la SUNAT a cada uno de estos entes, y se entiende por desistido el contribuyente de esta impugnación. Si se trata ya de casos que han sido resueltos por el Poder Judicial o por el Tribunal Fiscal, la deuda acogida se entiende aquella que fue resuelta por estas entidades, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta en este régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias. Y aquí, yendo al punto en que pudo haber sido mejor este régimen, sí, si recordamos en el pasado, las únicas veces que se han dado fraccionamientos distintos al general bajo el artículo 36 del Código Tributario, fueron en el año 2001 y en el año 2002 en los gobiernos de Paniagua y el gobierno de Toledo. Y ahí tenía un beneficio adicional que este régimen no ha incluido, que era condonar las multas. Es decir, si tú te acogías a este régimen, adicionalmente de otorgarte una tasa de interés mejor o
o beneficios adicionales al régimen general, por así decirlo, del fraccionamiento, se te otorgaba la posibilidad de condonar las multas. Entonces, esto que llevaba a que muchas empresas que estaban impugnando las deudas y que sus deudas estaban en el Tribunal Fiscal muchos años o en el Poder Judicial, y estas deudas incluían no solamente tributos, sino también multas. Una condonación de la multa más sus intereses convertía en atractivo este régimen, ¿no? Entonces muchas sí se acogían a este tema y se desistían de las impugnaciones, pagaban el tributo con todos los intereses que se habían devengado, pero tenían un ahorro en relación a las multas. Entonces creo que se pudo, este es por decir un ejemplo, que pudo haber hecho más atractivo este régimen de aplazamiento y fraccionamiento, ¿no? Para efectos de esto, ¿no? Es un poco mi comentario adicional respecto a esta norma. También otro beneficio que sí se llegó a otorgar como parte de esta delegación de facultades fue el mejorar, por así decirlo, la depreciación, ¿no? Modificar las tasas de depreciación de diferentes bienes. Lo normal o lo más común que se había hecho en los últimos años en reiteradas oportunidades, en el pasado era otorgar una tasa beneficiosa para las edificaciones y construcciones, ¿no? Que se les otorgaba el 20% anual bajo determinadas condiciones. En este caso se ha otorgado eso nuevamente, pero se ha agregado también otras cuentas del activo fijo, ¿no? Que puede permitir que a partir del año 2021 las empresas pues tengan un ahorro en cuanto a sus impuestos al tener una deducción mayor por concepto de depreciación de sus activos, ¿no? La primera, como ya les estaba adelantando, es los edificios y construcciones. En este caso, la tasa de depreciación anual que se ha otorgado es del 20% y tiene como requisito que la construcción se inicie a partir del 1 de abril de 2020 y además que la construcción concluya antes del 31 de 2020 o tenga un avance no menor al 80% a esa fecha, ¿no? Entonces, eso es lo relacionado a los inmuebles, a los edificios y construcciones, que como les comentaba, es una norma que sí este beneficio ha sido reiterativo en años pasados. Lo que sí es beneficioso, en nuestra opinión, es que se ha otorgado mejores tasas de depreciación que se van a aplicar para los bienes adquiridos, ¿no? Equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipo, vehículos de transporte terrestre que se han adquirido en el 2020 y el 2021, se depreciarán con tasas distintas a partir del año 2021, ¿no? En el caso de los equipos de procesamiento de datos, se depreciará una tasa del 50%, en el caso de la maquinaria y equipos en un 20%, los vehículos de transporte con determinadas características al 33.3%, y los vehículos de transporte terrestre híbridos o eléctricos se van a depreciar a una tasa del 50%. Entonces son tasas mejores a las que hoy existen, son mayores tasas y esto va a generar una depreciación más rápida y durante estos primeros años del 2021 en adelante que se esté recuperando la economía de los contribuyentes por el efecto de COVID-19, van a tener este beneficio de poder reducir pues, mayor gasto en relación con la depreciación. En el caso de uno de los rubros que ha sido más golpeado por el COVID, que es los hoteles, las agencias de viajes y turismo, los restaurantes, también se les ha otorgado un beneficio. Por un lado, las edificaciones y construcciones, ¿no? También van a tener una depreciación del 20%, y por otro, los vehículos de transporte terrestre también, que son los que principalmente tienen estos rubros, ¿no? estos giros de negocio, se les ha otorgado también un beneficio de que puedan depreciarlo en el 33.3%, ¿no? Finalmente, como les adelanté, hay dos temas que no se llegaron a regular, que es el límite a las donaciones y lo relacionado al RER, al RUS y al MIPE, nuestros regímenes especiales. Entonces, en el primer caso, en verdad, sí era muy importante que se regulara. ¿Por qué? Porque en este momento, en esta época del COVID, es necesaria la solidaridad, ¿no? Entonces, muchas empresas han realizado donaciones, ¿no? Apenas empezó el aislamiento obligatorio, hicieron muchas donaciones al Estado o a entidades que lo requerían de asistencia social, o que prestaban servicios médicos, ¿no? Con toda esta emergencia sanitaria. Hicieron las donaciones, sin embargo, este año sus ingresos van a verse reducidos significativamente,
y por tanto tal vez no puedan cumplir con este límite. ¿A qué me refiero? Recordemos que las donaciones, para ser reducibles, tienen como límite el 10% de la renta neta. Entonces, eso significa que si yo este año no tengo renta neta o mi renta neta es muy chiquita, mi límite de ese 10% también se disminuye considerablemente y por tanto mis donaciones que son necesarias en esta época de emergencia sanitaria van a significar para mí un costo tributario, porque si no son deducibles, significan que me generan un mayor impuesto. Entonces, la idea de esta norma, y era lo que se anticipaba en la exposición de motivos cuando se solicitó la delegación de facultades, era justamente que en esta época se requería que las empresas siguieran haciendo donaciones, no solo en el 2021, sino también 2020, sino también en el 2021, y que estas pues no les significaran un costo, ¿no? Para que pudieran seguir haciendo. Lamentablemente no se logró emitir la norma relacionada a esto, entonces lo que hay que ver es si lo van a hacer a través de una ley, ya a través del Congreso, o sea, pedir una nueva delegación de facultades, o ¿no? En un análisis que ha hecho el Poder Ejecutivo considera que las normas que hoy están vigentes, relacionadas, no sé, a desastres naturales o a otras, o las normas como están establecidas hoy de alimentos o de las donaciones en general, hayan considerado que era suficiente. En nuestra opinión, creo que sí debió haberse regulado y haberse otorgado mayores beneficios, como por ejemplo haber eliminado este límite o haberlo reducido. En cuanto a los regímenes del REL, RUS y MIPE, que son aplicables a las MIPES, ¿no? En general, en ese caso ya lo hemos conversado en nuestro anterior webinar, desde hace mucho tiempo, hay muchas críticas, no a todos estos regímenes, ¿no? Porque el MIPE es un régimen reciente, pero sí respecto al RUS, ¿no? Que ya cumplió, para muchos, ya cumplió su función, y debería ya ser dejado sin efecto, o sea, derogado, porque hoy lo que deberían promover estos sistemas es que las MIPES u otro tipo de empresas, ¿no? Acogidas o no al régimen MIPE, se empiecen a formalizar, ¿no? Entonces, en el caso del RUS, hoy en día su mayor crítica es que no promueve la formalización, ¿no? No te obliga a llevar libros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, considera, las críticas que se le da a ese régimen es principalmente eso, que todos estos deberían llevar a promover a que los contribuyentes quieran acogerse ya a un régimen mayor, con el tiempo ir creciendo y con eso ir formalizándose, ¿no? Y estos regímenes, la gran crítica es que no se logra eso, ¿no? No se sabe si, como en el caso anterior de las donaciones, es que se consideró que no era el mejor momento para hacer la modificación en razón a la situación que vivimos hoy, y exigir esta formalización, que es la intención de estos regímenes, o porque se está pensando que el Congreso lo va a poder regular a través de una ley, o se está evaluando una nueva delegación de facultades en la cual se puede incluir este tema nuevamente. Finalmente hay otras normas que han sido emitidas, ¿no? También, no dentro del marco de las delegaciones, pero que sí han sido emitidas con posterioridad a nuestro último webinar, y se las quería compartir también aquí, ¿no? Porque nuestro último webinar fue en el mes de abril. Entonces, un tema que salió fue el tema de la deducción o destrucción de desmedros, ¿no? Que se ha aligerado, simplificado un poco este tema, y por ejemplo, la comunicación a la SUNAT respecto a esta destrucción, antes se tenía que dar dentro de un periodo de 6 días, se ha reducido este tema a un periodo de 2 días. O sea, tú tienes que informar a la SUNAT dentro de un periodo de 2 días, ya no de 6. A su vez, para un grupo de contribuyentes, dependiendo del monto, ¿no? de la destrucción de estas existencias, se ha establecido que no vas a requerir la asistencia de un notario, ¿no? Sino si la destrucción de estas existencias es de hasta 10 UITs, tú vas a poder hacer esta destrucción simplemente con un informe y sin requerirse que haya la presencia de un notario, ¿no? Eso es el régimen general, ¿no? En el caso de las destrucciones que se han dado en el estado de emergencia, también se ha dado la posibilidad de que se haga a través de este informe y que esta comunicación se dé por correo electrónico 2 días antes, aquellas que se den luego de la promulgación de esta norma hasta 2 días hábiles de anticipación. Entonces, esta es una norma también que se ha flexibilizado un poco, tanto para las destrucciones que se estén ejecutando durante el periodo de la emergencia y también de lo que se esté dando luego de esta emergencia, el régimen general ha sido modificado.
Otra norma que es importantísima y muy interesante respecto a por la practicidad que nos va a permitir eh, realizar muchos procedimientos es el tema de la mesa de partes virtual, ¿no? Lo que no tenía SUNAT antes de, solamente tenía la página, ¿no? La clave SOL, se ha establecido una mesa de partes virtual donde muchos procedimientos que hasta antes de esta emergencia sanitaria se realizaba de manera presencial, se ha establecido que se puede ahora, a través de esta mesa virtual, realizar de manera virtual. Y hay toda una lista de qué procedimientos se pueden hacer. Los principales son que se pueden realizar solicitudes de devolución a través de esta plataforma, se puede hacer uso de los documentos cancelatorios, o sea, le hace los cipreles que se nos otorgan por las obras por impuestos, los documentos valorados como la nota de crédito negociable, por ejemplo, se pueden hacer a través de estas plataformas, ¿no? O sea, esta mesa virtual. Entonces, es muy interesante lo que se ha incluido porque una de las grandes dificultades que se ha tenido en estos periodos de cuarentena es que no se han podido hacer muchos procedimientos. Ahora se van a poder presentar a través de esta plataforma. También se van a presentar a través de esta mesa de partes virtual los recursos impugnatorios, sacar RUC, si quieres hacer algún cambio en relación con tu clave SOL, también lo puedes hacer a través de esta plataforma. Entonces, de esta manera se va a poder seguir continuando con las labores de la SUNAT, a partir de que se ha creado, que esto el viernes o el sábado ya estuvo implementada y se puede utilizar. Vas a poder hacer muchos de los trámites a través de ella, y por tanto, no solo en estos días que todavía nos quedan de aislamiento social obligatorio, sino también se va a usar después de este aislamiento, porque como todos entendemos, no es que rápidamente vamos todos a acceder nuevamente a las operaciones de manera presencial, ¿no? Entonces, es muy importante este cambio. Hubiera sido mejor que se pudiera hacer antes de estos ya casi 60 días que hemos tenido de aislamiento obligatorio, pero es un paso importante en el avance a que se deje de tener procedimientos en estas épocas ya, procedimientos presenciales, y se puedan manejar de manera virtual. Adicionalmente a esto, lo que queríamos compartir con ustedes es otras medidas que hemos considerado que debieron haberse incluido en la delegación de facultades que no se hicieron. Algunas ya las hemos compartido en el webinar pasado y consideramos que aún siguen siendo necesarias, y otras, tomando en cuenta cuánto ya está tomando este tema del aislamiento social, que debemos también incluirlas, tenerlas en cartera y ser que tanto el Poder Ejecutivo, a través de una delegación de facultades, o el Congreso, se anime a tomar estas medidas, ¿no? Y acogerlas y ayudar también a los contribuyentes en el tema principal que hoy todos están sufriendo, que es tener una mayor liquidez para poder continuar haciendo sus pagos a los proveedores y a sus trabajadores, ¿no? El primer tema es básicamente, voy a empezar por el segundo de esta lámina, es el pago del ITAN. Entonces, como todos recordarán, el ITAN es un tributo que se paga, ¿no? En base al cálculo de tus activos, y este tributo se paga, pero se compensa con tus pagos a cuenta y con tu impuesto a la renta, ¿no? Y si estamos suspendiendo, con la norma que acabamos de comentar hace un momento, la realización de los pagos a cuenta, y es probable que al final del año, al haberse reducido mis ingresos, no voy a realizar el pago del impuesto a la renta, entonces no tiene mucha lógica que sigamos pagando el ITAN, porque voy a pagar el ITAN, no voy a poder compensarlo con mis pagos a cuenta, porque es probable que los he suspendido, y al final del año tampoco los voy a poder compensar con mi pago a cuenta, perdón, con mi pago de regularización del impuesto a la renta, porque este va a ser muy pequeño, y lo más probable es que me voy a quedar con un ITAN pendiente de devolución, el cual solamente podré pedir que me lo devuelvan el próximo año, ¿no? Entonces, es tener un fondo o un crédito a nuestro favor por mucho tiempo en la SUNAT, que finalmente me lo van a tener que devolver, ¿no? Entonces, ese tema es importante, que yo creo que el ITAN sea incluido en las exclusiones que se puedan hacer de qué obligaciones se podrían excluir, ¿no? Que deberían suspenderse en esta época por ya no tener mucho sentido. Igualmente sucede con el tema de las detracciones, ¿no? Hoy que necesitamos liquidez y ya no tenemos muchos tributos con los cuales vamos a poder utilizar esto, porque si se reducen, si he suspendido mis pagos a cuenta, si he reducido mis ventas, por tanto tampoco hay IGB que pagar, el único tributo que en sí va a quedar a pagar principalmente van a ser los trabajadores.
Entonces, el mismo sentido, ya qué sentido tiene que se sigan haciendo depósitos de detracciones cuya obligación es usarlas para el pago de tributos y solo respecto a en determinado momento yo puedo pedir su devolución, por continuar haciéndolos, ¿no? Entonces también una sugerencia que creo que debería ser evaluada es suspender temporalmente también el pago de los depósitos de detracciones, ¿no? Un tema adicional, y tal vez esto ya muchos dirán, pero eso ya es muy arriesgado, o es ya pedir mucho al Poder Ejecutivo o al Congreso, es tal vez evaluar que el crédito fiscal por un tiempo se nos sea devuelto. ¿Y por qué digo devuelto y no compensado? Porque en realidad, nuevamente, si yo ya suspendí mis pagos a cuenta del impuesto a la renta, si yo ya es probable que reduzca mi impuesto a la renta, mi pago del impuesto a la renta al final del ejercicio, y tampoco tengo ventas que hagan que mi crédito fiscal se pueda ser compensado con un débito importante, ya no tengo tributos con qué compensar. Entonces, creo que también debería ser evaluado. Ciertamente es un tema mucho más espinoso que los dos anteriores, pero hay que comentarlo. O sea, en esta época lo que se necesita es todos los créditos que yo tengo en este momento por tributos del Tesoro Público, poderlo compensar con otros impuestos que tengo, ¿no? Y no, o pedir que me los devuelvan, porque finalmente, en el caso del crédito fiscal, por ejemplo, que hoy en día el crédito fiscal no lo puedo usar contra el débito fiscal, eso significa, si hoy me lo devolvieran, que en el futuro voy a tener que pagar este impuesto porque ya no tengo crédito, ¿no? Cuando genere el débito en el futuro. O sea, es un tema básicamente temporal. Entonces, debería ser evaluado. Y un último tema es el de los gastos de los intereses, y creo que esto sí es una preocupación para todos, en la medida que si tú este año vas a tener un año en que tu resultado no va a ser muy positivo, vas a tener un límite muy pequeño para la aplicación de la regla de subcapitalización del próximo año. Sea tanto que sí entre en vigencia la norma que establece que debe contarse este límite en base al EBITDA, o que se deje la norma que hasta este año en principio aplica, que es el 3-1, la relación de la deuda con el patrimonio. Entonces, en cualquiera de estas dos situaciones, en la medida que están para el año 2021, la comparación que utilizas es el año 2020, vas a tener un límite muy pequeño, ¿no? Porque este año no se va a generar una proyección importante en ninguno de estos dos comparables para que el próximo año tu límite de deducción de gastos de intereses te permita tener la totalidad de tus intereses como deducibles, ¿no? Entonces, eso es importante también, que de una vez el Poder Ejecutivo o el Congreso tome medidas en el asunto y, por un lado, prorrogue la entrada en vigencia de este límite del EBITDA, y por otro lado también disminuya pues esta tasa o elimine esta también la regla de su capitalización del 3-1 del patrimonio para el próximo año, ¿no? Entonces, esos es un poco los temas que nosotros queríamos exponer y compartirlos con ustedes. Ahora, antes de pasar a las preguntas, lo que aquí pueden ver es todas las diferentes formas en que pueden contactarnos y encontrarnos toda la información en relación al COVID, ¿no? Tenemos en nuestra página web todo un blog acerca de un portal informativo con todas las normas, no solo tributarias, sino también laborales y penales, etcétera, y regulatorias, respecto al COVID. Entonces los invitamos a que nos visiten en nuestra página web y también en las redes sociales que tenemos en diferentes redes donde pueden encontrar noticias relacionadas a esto, ¿no? El Facebook y LinkedIn principalmente. Asimismo, les comento, antes de pasar a las preguntas, que este webinar va a ser grabado y lo van a encontrar también en diferentes plataformas, ¿no? Grabadas, como Spotify y también en Apple. Y también nos pueden encontrar en el mismo portal informativo también este video, así como la presentación. Por otro lado, las preguntas que no puedan ser resueltas en este momento por falta de tiempo, las vamos a presentar y resolver a través de un cuestionario, como hicimos en el webinar anterior, y ustedes van a poder acceder a ese portal informativo y ahí podrán obtener toda esta información adicional. Pues ahora vamos a ver qué preguntas nos han hecho, a ver, y las compartimos. A ver, con relación, nos comentaban, ¿no? Con relación a la suspensión del PAC,
las empresas del sector de hidrocarburos deben realizar la evaluación de sus ingresos por lotes de mantener. Ahí en este tema de la norma de hidrocarburos, allí pues cada uno lo genera, esas son normas especiales, lo genera por cada uno de los lotes, ¿no? Entonces ahí la norma no lo establece expresamente para ese tema, específicamente para ese sector. Yo entendería que debería hacerse de manera eh, o sea, en el caso de hidrocarburos, yo creo que lo hagas de manera independiente o de manera grupal, como está en la época, deberías generarte que tengas una suspensión completa, ¿no? Principalmente. Pero la norma no ha establecido ningún sistema especial para ellos, ¿no? Nos señalan si se puede, si te han otorgado un préstamo de Reactiva Perú, se puede acoger al fraccionamiento. No hay ninguna limitación que yo recuerde ni en el tema de Reactiva. En Reactiva, los préstamos, lo que se ha establecido es en qué puedes usar los préstamos. Y ahí la gran pregunta es si los fondos de Reactiva se pueden utilizar para pagar impuestos, porque la norma de Reactiva lo que te dice es que los fondos se pueden utilizar para capital de trabajo. Entonces la gran pregunta es si capital de trabajo incluye los tributos, ¿no? Pero no hay una norma específica en Reactiva ni en este fraccionamiento que prohíba el acogimiento de aquellos contribuyentes que hayan obtenido préstamos de Reactiva. Aquí me preguntan respecto a la depreciación. Estas tasas se aplican específicamente para los bienes que han sido adquiridos en el 2020 y 2021. Esta tasa se les aplicará a ellos hasta que se acabe la depreciación de esos bienes. Es decir, aquellos bienes de equipamiento de proceso, por ejemplo, los equipos de las computadoras que están otorgando el 50%, en los bienes adquiridos en el 2020 y 2021 se depreciarán en ese 50%, ¿no? Que podrá haber una diferencia en en el último año, ¿no? Que tal vez si yo ya deprecié algo en este año 2020, que lo adquirí, en el año 2022 tal vez no es el 50%, sino el saldo que me queda. Pero por esos bienes aplican estas tasas y se concluirá su depreciación con esas tasas y en el plazo que en base a esas tasas se tomen, ¿no? En cuanto a los otros equipos, siguen las tasas anteriores. Luego, una pregunta adicional que nos hacían. Eh, Nos preguntan sobre los desmedros. La deducción del gasto de los desmedros siempre ha sido en el momento que haga la destrucción, ¿no? Porque mientras no haga la destrucción cumpliendo los requisitos que la norma nos ha establecido, no se puede utilizar el gasto. Entonces aquí nos comentan que tienen bienes que ya deberían haber destruido y no lo han hecho. Entendería yo así, ¿no? Porque si son desmedros que se realizan, desmedros, es decir, desmedros de bienes que fueron destruidos en el año 2018, si se cumplieron con los requisitos en el año 2018, ¿no? Porque fue la fecha en que se hizo la destrucción, el gasto se debió haber tomado en ese momento, ¿no? No es que si yo lo destruí en el 2018 o lo destruí en el 2019 y no me he tomado el gasto hasta la fecha, sea porque por algún error en el registro, no me lo puedo tomar en el año 2020, ni tampoco reconocerlo bajo las nuevas normas, ¿no? Estos son normas que aplican a los desmedros que se realicen a partir de la publicación de esta norma o la regla especial para aquellos que se han realizado dentro del periodo de emergencia, ¿no? De esta etapa del aislamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, si son desmedros anteriores, se debieron haber tomado en el periodo que corresponde, ¿no? O sea, y siempre que en esos periodos se cumplió con los requisitos para que los desmedros sean deducidos. Sí, hoy en día todos los procedimientos, a pesar de que no están no hay una lista, cuando nosotros hemos tenido que hacer algunos procedimientos que no estaban en la lista, que se ha publicado expresamente de qué procedimientos se pueden hacer, hoy en principio se puede hacer todo, incluyendo la modificación de los representantes a través de la plataforma virtual y en algunos casos se sigue haciendo por la clave SOL como se hacía antes. Esto ya lo comentamos, la de la tasa de depreciación, el tema de los desmedros, el tema de la mesa de partes, lo que acabamos de comentar. Denme un segundo.
Es correcto, a través de la mesa de partes se va a pedir, la mesa de partes virtual se van a pedir todas las devoluciones. O sea, mientras dure esta etapa de cuarentena, lo que SUNAT está informando es que respecto a estos tipos de devoluciones se deben pedir, obviamente si cumples con todos los requisitos, estamos hablando del ITAN del año 2019, que yo ya presenté mi declaración jurada del impuesto a la renta del año 2019 y he determinado que tengo un saldo a mi favor, ese monto puedo pedir la devolución y se puede hacer a través de la plataforma. Igual los periodos anteriores, ¿no? Ahorita lo que está incluido son las devoluciones. El tema de la firma digital, la que se ha prorrogado, es la firma digital de la SUNAT para efectos de que pueda seguir siendo el verificador en cuanto a su actividad como emisor electrónico, ¿no? Porque al ser él el verificador digital puede tener. Aquí me precisan nuevamente el tema de la consulta de desmedros que hace un momento estaba contestándole. Si la destrucción de recién se va a hacer en el año 2020, en realidad se trata de una destrucción de un desmedro del año 2020 y por tanto se debería poder reducir. Si se cumplen con los requisitos, sea si es anterior a la modificación de la norma, los requisitos anteriores, o se cumpla con los requisitos nuevos que se han establecido bajo este decreto supremo, el gasto es deducible en este año, ¿no? Porque la destrucción y el cumplimiento de los temas se está realizando en este periodo. Me preguntan sobre el IGB, si yo debo febrero y marzo, ¿me puedo acoger? Sí. La alimentación de los periodos es en respecto a los pagos a cuenta, porque si recordamos lo regular es que los pagos a cuenta del periodo que está vigente no son acogibles al régimen de fraccionamiento, pero en este caso sí lo han querido incluir, pero han puesto una limitación en lo que respecta a pagos a cuenta. En lo que respecta al IGB no hay una limitación, ¿no? Si yo compensación de ITAN con el saldo a favor del impuesto a la renta, en el momento que la mesa de partido de nuestro activo. Enviamos un mail con en un escrito mediante mesa virtual. Si ya se inició el procedimiento de una manera, por así decirlo, no regulada, porque acá nos preguntan que hicieron, como todavía no había la mesa virtual y ellos necesitaban hacer una compensación del ITAN con su saldo a favor del ejercicio 2019, lo han hecho de una manera, por decirlo así, no regulada, y la están tratando y han contratado al sectorista para que pueda operar esta solicitud, ¿no? Podría enviarse una comunicación nuevamente utilizando este tema de la plataforma, esta mesa de parte virtual, pero si el procedimiento ya se ha tenido un acercamiento y realmente se ha hecho una forma de presentación y tenemos esta presentación ya realizada con una fecha, podríamos continuar con ese procedimiento hasta este momento, ¿no? Pero sí valdría tal vez presentar algún escrito relacionado a ese documento ya presentado con fecha anterior, en el cual le comuniquemos que ya se inició este procedimiento y hacerlo a través de esta nueva plataforma virtual, esta plataforma virtual, ¿no? La mesa de parte. A ver, me preguntan respecto a si estas tasas de depreciación son obligatorias, ¿no? O yo las puedo seguir o continuar haciendo la aplicación que tengo hasta la fecha de las tasas normales, por decir así, o las comunes, ¿no? A ver, denme un segundo, reviso la norma para confirmarles si nos señalan que debería, yo entendería que debería ser un tema opcional, ¿no? Yo creo que, o sea, en criterio al final debería ser como siempre ha sido en este tema de las tasas, que son tasas máximas, ¿no? Entonces debería ser opcional si ustedes consideran que al estar bajo el método A no es beneficioso mantener las tasas que tienen hasta la fecha, ¿no? No es un tema obligatorio. Recordemos que esta norma del decreto supremo, ¿no? que ha establecido nuevas reglas para la destrucción de desmedros se refiere a las existencias. Entonces, si me hacen aquí una pregunta respecto a un activo depreciado y dado de baja, si le aplica la regla del desmedro que conversamos hace un momento. Y en ese caso la respuesta sería no, porque la norma del desmedro o de las mermas está referido a las existencias, no está referido al activo fijo. La norma para retirar un activo fijo, dar de baja a un activo fijo, está regulada en otro artículo, que si la memoria no me falla es el 43 de la ley del impuesto a la renta, que señala cómo debes dar la baja de los activos y qué requisitos formales debes cumplir para que esa baja sea tomada tributariamente, ¿no? Entonces, esos son conceptos diferentes. Un segundo, absolvemos un par de consultas más.
Me preguntan si en el caso de Reactiva yo puedo pagar las dudas de importación. Había comentado hace un momento que lo que te habla de Reactiva es el tema de que se utilice estos fondos para capital de trabajo. A diferencia de cualquier impuesto, como referimos al impuesto a la renta o el pago de otros tributos, yo entendería que sí debería poderse hacer el pago en el caso del IGB, las dudas de la importación, porque si yo no hago eso, en verdad no puedo operar. O sea, si mi actividad es comercializar productos que importo, o la materia prima para mis productos que comercializo, los tengo que importar y por tanto pagar los tributos de importación, eso sí debería ser entendido como capital de trabajo porque está vinculado a mi operación. O sea, lo requiero para poder seguir operando. Entonces, en ese caso, yo entendería que sí se debería poder pagar, a pesar de que estamos hablando de impuestos. La duda, que no lo dice la norma, es que si se puede pagar otro tipo de impuestos que no están relacionados específicamente a poder realizar mi operación, que es el concepto lato que se tiene de capital de trabajo, ¿no? Y una última pregunta. Nos preguntan si se puede acoger al RAF, al régimen de fraccionamiento, el impuesto a la renta del año 2019. No hay ninguna limitación. Si es una deuda que está hoy, es exigible, o sea, es decir, he presentado mi declaración jurada y no he podido, y no le he pagado, debería poderse acoger. No está entre los temas excluidos del régimen, ¿no? La suspensión de pagos a cuenta no, es pagos a cuenta del impuesto a la renta, no incluye el IGB, no es que pueda suspender el pago del IGB. En la plataforma virtual va a depender de qué trámite estés haciendo, si se tiene que adjuntar algún documento escaneado. La mayoría de casos sí, ¿no? Algunos de los procedimientos se requiere un escrito, entonces se presenta a través de esta plataforma, ¿no? Entonces, esos son un poco, por lo que veo ya hemos absuelto todas las consultas. Entonces, siendo esas habiendo absuelto las consultas, les queríamos agradecer su participación aquí en el webinar. Igual, como les adelanté, todas estas preguntas van a ser absueltas a través de un cuestionario y la vamos a colgar en nuestro portal informativo del COVID, al igual que el video y el audio de este webinar, y también la presentación, para que ustedes puedan tener acceso. Y cualquier duda que necesiten nos la pueden hacer llegar a través de nuestra página web y los podemos ayudar, ¿no? Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos a que cualquier duda que tengan lo vean a través de nuestro portal informativo y las diferentes redes sociales que tenemos. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo webinar con algunas otras medidas tributarias que se puedan ir tomando en razón al COVID-19. Gracias.